trabajando desde los 16, nunca pedí ni un centavo, y aún así pagué mi propia educación. Compré mi primera casa sola. Y mis propios padres me demandaron por robarle el futuro a mi hermana. Mi nombre es Chloe y tengo 29 años. Desde los 16, he aceptado cada trabajo que he podido encontrar para mantenerme. Pagué mis estudios universitarios, liquidé mis préstamos estudiantiles, y finalmente, ahorré lo suficiente para la entrada de una casa pequeña. Debería haber sido el momento de mayor orgullo de mi vida, justo cuando recibí esas llaves. En lugar de eso, me encontré mirando unos papeles del juzgado. Mis propios padres me estaban demandando por el 70% del valor de mi casa, alegando que le había robado el futuro a mi hermana mía. Si estás viendo esto, por favor, deja un comentario diciéndome de dónde eres. Dale al botón de me gusta y suscríbete mientras comparto cómo mi mayor logro se convirtió en mi más profunda desilusión. Crecí en una familia de 4, en un modesto suburbio de Minneapolis. Mi padre, Robert, trabajaba como perito de seguros, y mi madre, Susan, era recepcionista a tiempo parcial en una clínica dental. Luego estábamos mi hermana Mia, que era 8 años menor, y yo. Desde fuera, probablemente parecíamos una típica familia estadounidense de clase media, pero a puerta cerrada, el dinero siempre era un punto de tensión. Nuestra casa estaba llena de constantes discusiones sobre finanzas. Las facturas se amontonaban en la encimera de la cocina, y las conversaciones en voz baja sobre el dinero cesaban en cuanto yo entraba en la habitación. A pesar de tener trabajos estables, mis padres siempre parecían vivir de sueldo en sueldo. Mirando hacia atrás, me di cuenta de que gran parte se debía a una mala gestión financiera, más que a una falta real de ingresos. Lo que más me dolía de niña era la evidente diferencia en cómo mis padres nos trataban a Mia y a mí. Desde muy temprana edad, decidieron que Mia era la especial, la niña con verdadero potencial. Decían cosas como, Mia tiene un talento natural, o Mia realmente podría llegar a ser alguien algún día. En lo que a mí respecta, el mensaje era claro, aunque nunca se dijera directamente, yo era la ordinaria, la del montón, nada excepcional en lo que valiera la pena invertir. Para cuando tenía 14 años, ya había interiorizado este mensaje. Yo era la práctica, la responsable. Empecé a ayudar a nuestra vecina anciana, la señora Davis, con las tareas del hogar después de la escuela. Me pagaba $10 la hora por pasar la aspiradora, quitar el polvo y organizar sus medicamentos. Esta fue mi primera experiencia de independencia financiera. Usaba ese dinero para comprar material escolar, ropa y, de vez en cuando, caprichos como un helado con mis amigos. Mis padres nunca preguntaron de dónde salían esas cosas. Simplemente, parecían aliviados de no tener que proporcionármelas. Cuando cumplí 16, solicité mi primer trabajo de verdad en la panadería Sweet Dreams, a 6 manzanas de nuestra casa. Caminaba hasta allí inmediatamente después de la escuela, trabajaba hasta la hora de cierre a las 7:30, y luego volvía a casa para empezar mis deberes. La dueña, Brenda, era una mujer amable que rápidamente se convirtió en mi mentora. No solo me enseñó sobre repostería, sino también sobre servicio al cliente, gestión de inventario y la importancia de ahorrar dinero. El día que recibí mi primer sueldo fue emocionante y decepcionante a la vez. Había planeado abrir una cuenta de ahorros, soñando con la universidad y la independencia. En cambio, mi padre me sentó en la mesa de la cocina. Ahora que estás ganando dinero, necesitas contribuir a la casa, dijo, deslizando una calculadora hacia mí. El 30% de tus ganancias debe ser para nosotros, para el alquiler, la comida y los servicios. Lo miré con incredulidad. Pero papá, solo tengo 16 años. Pensé que debería estar ahorrando para la universidad. ¿La universidad? Río mi madre desde la puerta. Chloe, sé realista. Con tus notas, te iría mejor aprendiendo un oficio. Además, Mia necesitará un fondo para la universidad. Ella sí que tiene un futuro real por delante. Esa regla del 30% se mantuvo durante todos mis años de instituto. Nunca falté a un pago, incluso mientras veía a mi hermana recibir un regalo tras otro. Mia recibía clases de piano por $200 al mes. Tomaba clases de ballet 3 veces por semana. Su habitación fue redecorada con muebles preciosos,
mientras que yo todavía tenía la misma cama individual de mi infancia. Mi rutina se volvió agotadora pero predecible: escuela de 8 a 3, trabajo de 3:30 a 7:30, y tareas hasta la medianoche o más tarde. Los fines de semana significaban turnos dobles en la panadería. Las vacaciones de verano las pasaba trabajando a tiempo completo, en lugar de disfrutar de la libertad de la adolescencia. Las raras ocasiones en las que me compraba algo nuevo para mí eran recibidas con juicios de valor. ¿Otra camisa nueva, Chloe?, decía mi madre. Sabes, deberías ser más responsable con tu dinero. Esto, viniendo de la mujer que acababa de gastar $300 en un traje especial de ballet para Mia. En mi penúltimo año de instituto, conseguí un segundo trabajo los fines de semana en la biblioteca local. Les dije a mis padres que era para tener dinero extra para mis gastos, pero en realidad, estaba creando un fondo secreto para la universidad. El trabajo en la biblioteca pagaba menos que el de la panadería, pero ofrecía algo más valioso: horas tranquilas para estudiar durante los periodos de poca afluencia. Mis notas empezaron a mejorar significativamente. La señora Davis, que se había convertido en una especie de figura de abuela para mí, notó mi agotamiento un día que fui a ayudarla. «Chloe, querida, te estás matando a trabajar», dijo, sirviéndome una taza de chocolate caliente. «¿Para qué estás ahorrando que requiera tanto sacrificio?». Cuando le expliqué mi situación, se le llenaron los ojos de lágrimas. «Tus padres deberían apoyar tus sueños, no al revés», dijo. Empezó a pagarme extra, insistiendo en que lo pusiera directamente en mi fondo para la universidad. Para mi último año, había mantenido un promedio de 3.8 a pesar de mi horario de trabajo y había ahorrado casi $8,000 para la universidad. Mi orientador académico me ayudó a solicitar becas y ayuda financiera, creyendo en mí cuando mi propia familia no lo hacía. Cuando las cartas de aceptación empezaron a llegar, mis padres parecían más molestos que orgullosos. «La universidad es cara», me advirtió mi padre. «No vengas llorando a nosotros cuando no puedas pagarla». Les aseguré que no lo haría. Después de todo, nunca lo había hecho antes. Cuando recibí mi carta de aceptación de la Universidad Estatal con una beca académica parcial, sentí una mezcla de orgullo y terror. La beca cubriría alrededor del 60% de mi matrícula, pero eso dejaba un 40% más el alojamiento y la manutención que, de alguna manera, tenía que pagar. Mis $8,000 cuidadosamente ahorrados apenas cubrirían mis gastos del primer año. La reacción de mis padres a mi aceptación en la universidad fue, en el mejor de los casos, tibia. Una noche, durante la cena, compartí la noticia con entusiasmo, esperando al menos algún reconocimiento por mi logro. «Universidad estatal. Es cara para lo que es», comentó mi padre, apenas levantando la vista de su plato. «Sabes que no podemos ayudarte con eso». «No estoy pidiendo ayuda», respondí. «Tengo mi beca y mis ahorros. Ya me las arreglaré con el resto». Mi madre suspiró dramáticamente. «No entiendo por qué tienes que ir. Tienes un trabajo perfectamente bueno en la panadería. Brenda probablemente te haría subgerente si te quedaras». «Porque quiero más que eso, mamá. Quiero una carrera, no solo un trabajo». «¿Y qué hay de tu contribución a esta casa?», exigió mi padre. «¿Cómo se supone que vamos a compensar esa falta?». Fue en ese momento cuando me di cuenta de que habían estado contando con mis ingresos durante mucho más tiempo del que yo había imaginado. El 30% que había estado pagando no era para enseñarme responsabilidad. Era para complementar su presupuesto y así poder permitirse las actividades de Mia. Yo no era una hija a la que se guiaba hacia la independencia. Era una fuente de ingresos. «Lo siento, pero voy a ir a la universidad», dije con firmeza, sorprendida de mi propia resolución. «He trabajado por esta oportunidad y la voy a aprovechar». Las semanas antes de irme de casa estuvieron llenas de frialdad y comentarios pasivo-agresivos. Mis padres actuaron como si estuviera abandonando a la familia en lugar de buscar una educación. Solo Mia parecía genuinamente feliz por mí, aunque a sus 11 años, no entendía completamente la tensión. El día de la mudanza al dormitorio fue una experiencia en solitario. Mis padres alegaron que no podían tomarse el día libre del trabajo para llevarme, así que empaqué lo que pude en maletas y tomé el autobús al campus. Mi compañera de cuarto,
Ashley llegó con toda su familia, quienes le ayudaron a montar su lado de la habitación con ropa de cama a juego, cojines decorativos y fotos familiares. Yo desempaqué mis sábanas de segunda mano y una única foto enmarcada de Mia y yo en silencio. Esa primera noche en el dormitorio, escuchando a Ashley hablar por teléfono con sus padres sobre cuánto los extrañaba ya, lloré en silencio contra mi almohada. No porque extrañara a mi familia, sino porque me di cuenta de lo anormal que era mi relación con ellos. La realidad financiera de la universidad golpeó fuerte y rápido. Incluso con mi beca, los costos eran abrumadores. En mi primera semana, encontré un trabajo como camarera en un restaurante cerca del campus. Las horas eran brutales, de 5 a 11 de la noche. Entre semana, lo que significaba que iba directamente de las clases al trabajo, y luego regresaba para estudiar hasta la madrugada. Los fines de semana eran turnos dobles, lo que a menudo me dejaba demasiado agotada para socializar con otros estudiantes. Durante mi segundo año, añadí un segundo trabajo como ayudante de cátedra en un curso de introducción a los negocios. El pago era mínimo, pero quedaba bien en mi currículum y me daba una valiosa experiencia. Entre los dos trabajos, logré cubrir mis gastos sin contraer préstamos estudiantiles excesivos, aunque todavía tuve que pedir prestados unos $10,000 al año. Mi diminuta habitación del dormitorio se convirtió en mi santuario y mi prisión. La lámpara del escritorio permanecía encendida hasta las 3 o 4 de la mañana, mientras luchaba por ponerme al día con las tareas después de turnos agotadores. Los fideos instantáneos se convirtieron en mi principal fuente de alimento, no por el cliché del estudiante universitario, sino porque costaban menos de $1 por comida. Llevaba un registro de cada centavo en una meticulosa hoja de cálculo de presupuesto, calculando exactamente cuántas horas necesitaba trabajar cada semana para mantenerme a flote. Ashley finalmente se mudó, alegando que mis estudios nocturnos y mis alarmas tempranas interrumpían su sueño. Fue reemplazada por Lauren, una estudiante becada que también trabajaba a tiempo parcial. Lauren entendió mi situación de una manera que Ashley nunca pudo, y rápidamente nos hicimos amigas. Mis padres ayudan cuando pueden, pero somos 5 hijos en mi familia, explicó una noche mientras ambas estudiábamos hasta tarde. Soy la primera en ir a la universidad, así que soy una especie de experimento. Al menos te apoyan emocionalmente, dije, sin intención de sonar amargada, pero sin conseguirlo. Lauren me miró pensativa. La situación con tu familia suena muy tóxica, Chloe. ¿Alguna vez has hablado con alguien al respecto? ¿Como un terapeuta? Me reí. ¿Con qué tiempo o dinero? La terapia es un lujo que no puedo permitirme. A pesar de los desafíos, destaqué académicamente. Mis clases de finanzas y negocios me parecieron relevantes y prácticas, después de años de gestionar mi propio presupuesto limitado. Los profesores comenzaron a notar mi ética de trabajo, y uno me recomendó para una pasantía de verano en Meridian Financial Services después de mi tercer año. La pasantía fue un punto de inflexión. Por primera vez, trabajé en un entorno profesional donde mis contribuciones eran valoradas. Mi supervisor, David, parecía impresionado por mi determinación y mis conocimientos prácticos. La pasantía de verano pagaba más que mis trabajos en el restaurante y como ayudante de cátedra juntos, lo que me permitió ahorrar un pequeño colchón para mi último año. Durante esos años universitarios, la comunicación con mis padres fue mínima y casi siempre se centró en el dinero. Rara vez llamaban para saber cómo estaba o cómo iba en mis estudios. En cambio, las llamadas telefónicas generalmente comenzaban con una conversación informal, antes de pasar inevitablemente a las peticiones. Mia necesita zapatillas de punta nuevas para el ballet. Cuestan $200. El refrigerador se rompió. Necesitamos $400 para las reparaciones. Mia fue aceptada en un campamento de música de verano especial. Cuesta $2,000. Enviaba dinero cuando podía, justificándolo como una ayuda para mi hermana en lugar de para consentir a mis padres. Pero cada petición me dejaba sintiéndome usada en lugar de amada. En mi último año, conocí a Ethan en mi seminario de finanzas avanzadas. Inteligente, amable y de una familia cariñosa, él era todo lo que yo nunca había experimentado. Cuando me invitó a su casa para el Día de Acción de Gracias, presencié por primera vez cómo era una familia que te apoyaba. Sus padres preguntaron sobre mis clases, mis metas, mis opiniones.
Parecían genuinamente interesados en mí como persona, no como un recurso. ¿Por qué estás llorando?, me preguntó Ethan cuando me encontró sola en la habitación de invitados esa noche. Porque no sabía que las familias podían ser como la tuya, admití. No sabía que los padres podían amar a sus hijos sin condiciones. Ese fin de semana de Acción de Gracias cambió algo fundamental en mi forma de ver las relaciones familiares. Comencé a entender que lo que yo había experimentado no era normal ni saludable. Y lo más importante, me di cuenta de que merecía algo mejor. Me gradué con una licenciatura en finanzas y una especialización secundaria en administración de empresas. Mi promedio de 3.7 me valió honores laude, aunque nadie de mi familia asistió a la ceremonia. Mia quería venir, pero mis padres afirmaron que no podían permitirse el viaje, a pesar de que solo estaba a 3 horas en coche de casa. David, mi supervisor de la pasantía, había quedado lo suficientemente impresionado con mi trabajo como para ofrecerme un puesto a tiempo completo en Meridian Financial Services al graduarme. El salario inicial de $50,000 al año me pareció una suma astronómica, después de años de sobrevivir con trabajos de salario mínimo. Mi primera gran decisión fue la vivienda. La mayoría de mis colegas optaron por alquilar apartamentos en barrios de moda, gastando del 30% al 40% de sus ingresos en vivienda. Yo opté por un diminuto apartamento tipo estudio en un edificio antiguo, a 45 minutos de la oficina en transporte público. El alquiler consumía solo el 20% de mi salario neto, lo que me permitía concentrarme en mis siguientes metas financieras, pagar mis préstamos estudiantiles y ahorrar para una casa. Creé un plan detallado de 5 años. El primer año se centraría en crear un fondo de emergencia y comenzar a pagar los préstamos. Los años 2 a 4 acelerarían el pago de los préstamos mientras creaba un fondo para la entrada de una casa. El quinto año se dedicaría a la búsqueda de una casa. Mi estilo de vida se mantuvo frugal a pesar de mi salario profesional. Llevaba el almuerzo al trabajo todos los días, compraba en supermercados de descuento y seguía usando el transporte público en lugar de comprar un coche. Mis colegas a menudo me invitaban a happy hours o viajes de fin de semana, los cuales yo declinaba, sabiendo que cada cena de $60 o escapada de 300 retrasaría mis metas. Lauren siguió siendo mi amiga más cercana, entendiendo mi determinación de una manera que otros no lo hacían. Ella había conseguido un puesto de profesora en un instituto local y compartía mi valor por la independencia financiera. La mayoría de la gente de nuestra edad no está pensando en cuentas de jubilación o tasas hipotecarias, se rió una noche mientras revisábamos mi hoja de presupuesto, comiendo pizza barata en mi apartamento. La mayoría de la gente de nuestra edad no tuvo que pagarle el alquiler a sus padres a los 16, respondí. Mi relación con Ethan había evolucionado de compañeros de clase a amigos cercanos, y a algo más complicado. Él respetaba mis metas financieras, pero le costaba entender por qué me esforzaba tanto. Te mereces disfrutar de la vida ahora, no solo prepararte para un futuro que quizás nunca llegue, argumentaba durante nuestras frecuentes discusiones sobre mi rígido presupuesto. Estoy disfrutando de la vida, insistía yo. La seguridad financiera vale más para mí que los placeres temporales. Nuestras diferentes perspectivas finalmente nos llevaron a la decisión mutua de seguir siendo amigos, en lugar de buscar una relación romántica. Aunque fue doloroso, esta elección me permitió mantener el enfoque en mis metas sin compromisos. En el trabajo, mi dedicación y mi perspicacia financiera no pasaron desapercibidas. En 18 meses, recibí mi primer ascenso a analista financiera, con un aumento de sueldo a $62,000. En lugar de ampliar mi estilo de vida, mantuve mis hábitos frugales y destiné los ingresos adicionales a mis préstamos estudiantiles. Al final de mi tercer año en Meridian, había pagado mis $40,000 en préstamos, creado un fondo de emergencia de $12,000, y comenzado a ahorrar seriamente para la entrada de una casa. El logro se sintió monumental. Sin embargo, no tenía a nadie con quien compartirlo de verdad que entendiera su significado. Durante todo este tiempo, mi relación con mi familia se mantuvo tensa y unilateral. El patrón establecido durante la universidad continuó: comunicación escasa, excepto cuando surgían necesidades financieras. Mia estaba ahora en el instituto, destacando en música y estudios. Mis padres hablaban de su potencial con la misma reverencia de siempre, y sus expectativas para su futuro eran grandiosas. La profesora de piano de Mia cree que podría entrar en Juilliard, anunció mi madre durante una de nuestras infrecuentes llamadas.
Por supuesto, el proceso de solicitud y la preparación para la audición serán caros. La frase quedó suspendida en el aire, la petición implícita era clara. Yo ya había enviado $3.000 ese año para diversos gastos relacionados con las actividades de Mia. Cada vez, me decía a mí misma que era para el beneficio de mi hermana, no de mis padres. Pero la línea se estaba volviendo cada vez más borrosa. Mamá, tengo mis propias metas financieras en las que estoy trabajando, dije con cuidado. No puedo ser el fondo universitario de Mia. El silencio al otro lado de la línea fue gélido. Ya veo que el futuro de tu hermana no significa nada para ti, ahora que tienes tu trabajo elegante y tu apartamento en la ciudad. El chantaje emocional era familiar, pero esta vez, algo en mí se resistió. Eso no es justo. He ayudado mucho a lo largo de los años, pero no se puede esperar que financie la educación de otra persona cuando acabo de terminar de pagar la mía. La conversación terminó mal, con mi madre afirmando que yo había cambiado, que me había vuelto egoísta y fría. Esas acusaciones me dolieron, pero me mantuve firme en mis límites. 2 semanas después, mi padre llamó con un enfoque más directo. Mia fue aceptada en la Universidad de Westfield. La matrícula completa para los 4 años es de $40.000 al año. Necesitamos saber cuánto puedes contribuir. Westfield era una prestigiosa universidad privada, conocida por sus programas de arte y sus costos astronómicos. Me quedé atónita, tanto por la suposición de que contribuiría como por la cantidad en cuestión. Papá, eso es más de $160.000 en total. No tengo esa cantidad de dinero para dar. Ahora ganas buen dinero. Podrías pedir un préstamo para ayudar a tu hermana. Eso es lo que hace la familia. La ironía de su afirmación no pasó desapercibida para mí. La familia se ayuda mutuamente cuando puede. Nadie me ayudó a mí con mi educación. Eso fue diferente. Tú siempre fuiste independiente. No me dieron otra opción, respondí. La conversación se disolvió en acusaciones y viejos resentimientos. Mi padre finalmente colgó, después de decirme que le estaba rompiendo el corazón a mi madre con mi egoísmo. A pesar del costo emocional que estas interacciones me supusieron, me mantuve comprometida con mi plan financiero. Cuando la propia Mia me llamó para preguntarme sobre la financiación de la universidad, adopté un enfoque diferente. No puedo pagar tu matrícula, Mia, pero puedo ayudarte a solicitar becas, a buscar escuelas más asequibles, y a enseñarte a manejar el dinero para que puedas ser independiente como tuve que serlo yo. Su respuesta me sorprendió. Nunca les pedí que te cargaran con esto, Chloe. Sé lo duro que has trabajado por todo lo que tienes. Esa conversación fue la primera conexión genuina que sentí con mi hermana en años. Empezamos a hablar con más regularidad, conmigo sirviendo como consejera y asesora, en lugar de como una chequera. La ayudé a solicitar becas y ayuda financiera, lo que resultó en un paquete sustancial de una universidad estatal comparable a la que yo había asistido. Mis padres se sintieron decepcionados por su elección, viéndola como una conformidad con algo inferior a lo que ella merecía. Continuaron presionándome para que contribuyera, lo cual hice en cantidades más pequeñas, solicitando luego que se destinaran específicamente a los libros de texto o al material del dormitorio de Mia. Para mi 5º año en Meridian, ahora como analista financiera senior con un salario de $78.000, había ahorrado lo suficiente para un pago inicial del 20% en una casa modesta. Mis años de sacrificio y disciplina estaban a punto de dar sus frutos en forma de la estabilidad que había anhelado desde la infancia. Lo que no anticipé fue cómo reaccionaría mi familia ante este hito, ni cómo su reacción cambiaría nuestra relación para siempre. La búsqueda de casa fue emocionante y aterradora a la vez. Tenía criterios específicos, una casa pequeña pero bien mantenida, en un barrio seguro con buen acceso al transporte público, y con un precio inferior a $250.000. Mi agente inmobiliaria, Nicole, fue paciente mientras veíamos docenas de propiedades durante 3 meses. La mayoría de los compradores de primera vivienda de tu edad buscan condominios o siguen alquilando, comentó durante uno de nuestros días de búsqueda. Es impresionante que estés en posición de comprar una casa directamente. Sonreí, sintiendo un raro momento de orgullo. He estado trabajando para esto desde que tenía 16 años.
Finalmente, la encontramos, un bungalow de los años 20 con 2 dormitorios, un baño, una cocina pequeña pero funcional, y un patio trasero diminuto. A $220.000, estaba dentro de mi presupuesto. La inspección no reveló problemas importantes, y la ubicación era perfecta, lo suficientemente cerca del trabajo, pero en un barrio asequible. Firmar los papeles de la hipoteca fue surrealista. A pesar de años de planificar este momento, apenas podía creer que estuviera sucediendo. El oficial de préstamos comentó que era inusual ver a alguien de mi edad con una base financiera tan sólida. La mayoría de la gente de tu edad tiene un historial de crédito mínimo y montañas de deudas estudiantiles, dijo mientras yo firmaba los documentos finales. Pagué mis préstamos estudiantiles hace 3 años, respondí, incapaz de ocultar el orgullo en mi voz. El día que recibí las llaves, me quedé sola en la sala de estar vacía de mi nueva casa, abrumada por la emoción. Esta casa no solo representaba una inversión financiera, sino también una psicológica. Era la prueba tangible de que había superado mi crianza, de que podía proveerme a mí misma lo que mis padres nunca me habían dado, seguridad. Lauren y Ethan me ayudaron a mudarme, trayendo regalos de inauguración y champán para celebrar. Nos sentamos en el suelo comiendo pizza, ya que aún no había comprado muebles. Por Chloe, brindó Lauren, levantando su vaso de plástico. ¿Quién trabajó más duro que nadie que conozco para llegar aquí? Por tener raíces, añadió Ethan. Algo que te mereces más que nadie. Después de instalarme durante unas semanas, decidí que era hora de invitar a mi familia a ver la casa. A pesar de nuestra tensa relación, este era un hito que quería compartir con ellos. Quizás, pensé ingenuamente, ver mi éxito los enorgullecería. Llegaron un sábado por la tarde, mi padre observando críticamente el exterior mientras caminaban por el sendero hacia la puerta principal. Es pequeña, fue su primer comentario al entrar. El tamaño perfecto para mí, respondí, tratando de mantener un tono positivo. Mi madre recorrió las habitaciones con una expresión de ligero desagrado, tocando superficies y buscando defectos. Este barrio no es muy exclusivo, ¿verdad? Es seguro y conveniente para mi oficina, expliqué. Mia, ahora en su segundo año de universidad, parecía genuinamente feliz por mí. Creo que es increíble, Chloe. Trabajaste muy duro por esto. Había preparado el almuerzo, con la esperanza de crear un ambiente agradable para lo que esperaba que fuera un nuevo capítulo en nuestra dinámica familiar. Mientras nos sentábamos en mi nueva mesa de comedor, la conversación inicialmente se mantuvo superficial, centrada en las comodidades del barrio y los tiempos de viaje. Entonces, mi madre dejó su tenedor y se aclaró la garganta. Mia tiene una noticia que necesita compartir. Mia bajó la vista a su plato, claramente incómoda. Yo, puede que tenga que tomarme un descanso de la universidad el próximo semestre. ¿Qué? ¿Por qué? Pregunté, preocupada. La beca que tenía para este año no fue renovada, explicó en voz baja. Y mi solicitud de préstamo estudiantil fue denegada por el historial crediticio de papá. Hemos tenido algunos contratiempos financieros, dijo mi padre a la defensiva. Facturas médicas, reparaciones del coche. Ya sabes cómo es. Entonces, ¿cuál es el plan? Pregunté, ya intuyendo hacia dónde se dirigía esta conversación. Bueno, comenzó mi madre, su tono cambiando a uno que reconocía demasiado bien. Pensamos que, dada tu nueva adquisición, debes estar en una posición financiera muy cómoda. Acabo de comprar una casa. No estoy precisamente nadando en dinero ahora mismo. Pero seguramente te deben quedar ahorros. O podrías sacar un préstamo sobre el capital de la vivienda, sugirió mi padre. Mia necesita unos $20.000 para este año. Los miré con incredulidad. Usé todos mis ahorros para la entrada, y no voy a pedir un préstamo sobre mi casa que acabo de comprar. Entonces, ¿simplemente vas a dejar que tu hermana abandone la universidad? Preguntó mi madre, su voz elevándose. ¿Después de todo lo que hemos hecho por ti? Lo absurdo de su afirmación me dejó momentáneamente sin palabras. ¿Qué han hecho exactamente por mí? He estado trabajando y manteniéndome desde los 16 años. Pagué mi propia educación. Compré esta casa enteramente por mi cuenta. Te criamos, dijo mi padre indignado. Te dimos un techo sobre tu cabeza.
Un techo por el que pagué alquiler cuando era adolescente, repliqué. La discusión se intensificó rápidamente. Mis padres me acusaron de ser egoísta, de olvidar de dónde venía, de abandonar a la familia en su momento de necesidad. Señalé los años de apoyo financiero que ya había proporcionado, la falta de apoyo que había recibido, y la injusticia de esperar que yo hipotecara mi futuro por Mía. Siempre has estado celosa de la atención que recibió Mía, declaró mi madre. Esta es tu forma de castigarla por ser más talentosa. Esto no tiene nada que ver con Mía, insistí. Se trata de límites y expectativas razonables. Mía, que había permanecido en silencio durante toda la discusión, finalmente habló. Por favor, dejen de pelear. Ya encontraré una solución. Puedo tomarme un semestre libre y trabajar a tiempo completo para ahorrar dinero. Absolutamente no, espetó mi madre. No vas a tirar tu futuro a la basura porque tu hermana es demasiado egoísta para ayudar. Me dirigí directamente a Mía. Puedo ayudarte a buscar opciones de becas adicionales o quizás programas de trabajo y estudio. Hay alternativas a abandonar o endeudarse masivamente. La única alternativa es que tú des un paso al frente y hagas lo correcto, insistió mi padre. La familia cuida de la familia. He estado cuidando económicamente de esta familia desde que era una adolescente, dije, mi paciencia finalmente agotada. Se acabó ser su cajero automático. Mi padre se levantó bruscamente. Si así es como te sientes, entonces quizás debamos reconsiderar lo que significa la familia. Claramente tienes los recursos para ayudar, pero eliges no hacerlo. Esta casa representa años de sacrificio y trabajo duro, dije. No voy a poner eso en peligro. Esa casa debería estar ayudando a asegurar el futuro de Mía, no aquí como un monumento a tu egoísmo, declaró mi madre. Mientras se preparaban para irse, mi padre lanzó un último golpe que resultaría profético. Esto no ha terminado, Chloe. Si no haces lo correcto voluntariamente, hay otras formas de asegurar que se cumplan las obligaciones familiares. Supuse que era una amenaza vacía, del tipo de afirmaciones dramáticas que mis padres solían hacer durante las discusiones. Estaba equivocada. 3 semanas después de esa desastrosa visita familiar, recibí un sobre del juzgado del condado. Dentro había una citación informándome de que estaba siendo demandada por Robert y Susan Collins, mis padres, por el 70% del valor de mi casa, aproximadamente $154,000. La demanda legal alegaba que yo tenía una obligación moral y financiera implícita de apoyar la educación de mi hermana y que la compra de una casa en su lugar constituía un abandono financiero y un robo de recursos familiares. El documento realmente usaba la frase «robarle el futuro a su hermana» para describir la compra de mi casa. Me senté en el suelo de mi sala de estar, con los papeles esparcidos a mi alrededor, incapaz de procesar lo que estaba leyendo. Esto no podía ser real. Los padres no demandan a sus hijos por dinero. No llevan las disputas familiares a los tribunales. Sin embargo, el sello oficial y el número de caso confirmaban que no era una broma ni una amenaza vacía. Mis manos temblaban mientras marcaba el número de mis padres, esperando, deseando, que esto fuera alguna táctica de miedo elaborada que aún pudiéramos resolver. Mi padre respondió al cuarto timbre. Sí. Papá, acabo de recibir unos papeles del juzgado. ¿Mamá y tú realmente me estáis demandando? Simplemente estamos buscando lo que es justo, respondió, su tono inquietantemente tranquilo. Te niegas a ayudar a tu hermana voluntariamente, así que estamos buscando medios legales. Esto es una locura. No podéis pensar que un tribunal me obligará a daros el dinero de mi casa. Nuestro abogado cree que tenemos un caso basado en la obligación familiar y un contrato implícito. Te beneficiaste de los recursos familiares mientras crecías, ahora, debes un retorno de esa inversión. La conversación se volvió cada vez más surrealista, mientras mi padre describía su posición como si fuera perfectamente razonable demandar a un hijo. Papá, por favor, esto destruirá cualquier relación que aún tengamos, supliqué. Esa es tu elección, Chloe. Haz lo correcto, y podremos dejar esto atrás. Después de colgar, me senté en un silencio atónito durante casi una hora, antes de finalmente llamar a Lauren. Llegó a mi casa 30 minutos después con vino y la determinación de ayudar. Esto no puede ser legal, insistió, leyendo los documentos.
No pueden simplemente reclamar un derecho sobre tu casa porque quieren el dinero. A la mañana siguiente, me reporté enferma al trabajo por primera vez en mi carrera y comencé a buscar un abogado. Para el mediodía, tenía una cita con Laura Cohen, una abogada especializada en derecho de familia. La oficina de Laura era cálida y acogedora, contrastando fuertemente con la fría realidad de mi situación. Después de revisar los documentos, me miró con una mezcla de simpatía y evaluación profesional. He visto algunas disputas familiares contenciosas en mis 20 años de práctica, pero que unos padres demanden a una hija por comprar su propia casa es ciertamente único, dijo. La buena noticia es que su caso prácticamente no tiene mérito legal. Entonces, ¿no pueden realmente quitarme el 70% de mi casa? No existe ningún principio legal que otorgue a los padres derechos sobre los bienes de su hija adulta basándose en una obligación implícita hacia un hermano, explicó. El problema es que defenderte seguirá costando dinero y energía emocional. Discutimos la estrategia, la documentación que debía reunir y el plazo para responder a la demanda. Laura me aconsejó que compilara pruebas de mi independencia financiera, incluyendo declaraciones de impuestos que mostraran que no había sido declarada como dependiente desde los 18 años, pruebas de haber pagado mi propia educación, y documentación del dinero que ya había dado a mi familia a lo largo de los años. Su caso se basa en la idea de que les debes algo. Necesitamos demostrar claramente que, en todo caso, la balanza se inclina en la otra dirección, explicó. Las siguientes semanas fueron un torbellino de preparativos legales, ansiedad y sueño interrumpido. Mi rendimiento en el trabajo se resintió mientras luchaba por concentrarme. Afortunadamente, mi supervisor, David, se había convertido en una especie de mentor a lo largo de los años y notó mi distracción. Cuando finalmente le expliqué la situación, su reacción validó lo que yo había comenzado a entender. Chloe, lo que tus padres están haciendo no es normal. Es explotador y abusivo. Escuchar a alguien en una posición de autoridad nombrar la dinámica de manera tan clara fue a la vez doloroso y liberador. Había pasado tantos años normalizando el comportamiento de mi familia, poniendo excusas y aceptando la culpa. Ahora, personas externas confirmaban lo que yo solo recientemente había comenzado a reconocer: mi relación con mis padres era fundamentalmente insana. El apoyo vino de lugares inesperados. Mis colegas me ofrecieron aliento y ayuda práctica. Mis vecinos, al enterarse de fragmentos de la situación, me trajeron comidas durante los días particularmente estresantes de preparación legal. Incluso Ethan, a pesar de nuestra complicada historia, se convirtió en una presencia constante, ayudándome a organizar registros financieros y brindándome apoyo emocional. Lauren me sugirió que buscara un terapeuta para ayudarme a procesar el impacto emocional de la demanda. Esto es un trauma, Chloe. Necesitas apoyo profesional para superarlo. Encontré al Dr. Russell, un terapeuta especializado en distanciamiento familiar y abuso financiero, que ofrecía tarifas de escala móvil. Nuestras sesiones me ayudaron a reconocer patrones de manipulación y a comenzar a desentrañar la culpa que me habían inculcado desde la infancia. Tus padres crearon una narrativa en la que tu papel era proveer, no ser provista, explicó el Dr. Russell durante una sesión. No se supone que los hijos sean activos financieros para sus padres. Eso invierte el orden natural de la crianza. A medida que se acercaba la fecha del juicio, recibí una llamada telefónica inesperada de Mia. No habíamos hablado desde el desastroso almuerzo en mi casa. Chloe, acabo de enterarme de la demanda, dijo, su voz temblorosa. No tenía idea de que estaban haciendo esto. Nunca les pedí que te demandaran. ¿No lo sabías? Pregunté, sorprendida. No, nunca querría esto. Siento mucho que te estén haciendo pasar por esto. Su llamada reforzó lo que Laura me había aconsejado: separar mis sentimientos sobre Mia de mis sentimientos sobre mis padres. Mia era tan víctima de sus expectativas disfuncionales como yo, solo que de una manera diferente. La demanda consumía mis pensamientos e invadía mis sueños. Tenía pesadillas sobre quedarme sin hogar, sobre jueces ordenándome entregar las llaves de mi casa. Durante las horas de vigilia, revisaba obsesivamente mis cuentas bancarias y calculaba cómo sobreviviría si sucediera lo imposible y perdiera el caso. Laura me aseguró repetidamente que tal resultado era extremadamente improbable. La ley simplemente no funciona como tus padres creen que lo hace, explicó.
Los padres no pueden obligar a los hijos adultos a pagar la educación de sus hermanos, sin importar cuánto crean que es moralmente correcto. Aún así, la mera existencia de la demanda se sentía como una profunda violación. El hogar que debería haber representado seguridad y logros se había convertido en una fuente de ansiedad y conflicto. Los padres que deberían haber celebrado mi hito intentaban arrebatármelo. Mientras nos preparábamos para el juicio, Laura me ayudó a reunir pruebas de las contribuciones financieras que ya había hecho a mi familia. Los extractos bancarios mostraban transferencias por un total de más de $15.000 en la última década. Mia proporcionó una declaración escrita confirmando que no había pedido ni esperaba mi apoyo financiero para su educación. Tenemos un caso sólido, fáctica y legalmente, me aseguró Laura la noche antes de nuestra cita en el tribunal. Intenta descansar un poco. El descanso, sin embargo, resultó esquivo mientras contemplaba enfrentarme a mis padres en un tribunal, nuestra disfunción familiar privada expuesta públicamente, nuestra relación rota formalizada en los registros judiciales. La ruptura final de la poca conexión que quedaba se sentía a la vez inevitable y devastadora. El juzgado del condado era un imponente edificio de piedra que parecía diseñado para intimidar. Llegué temprano con Laura, vestida con un conservador traje azul marino que esperaba que proyectara una confianza que no sentía. Nos instalamos en la mesa del demandado, organizando nuestra documentación en carpetas ordenadas. Recuerda, habla solo cuando te dirijas a la jueza, me recordó Laura. Deja que yo me encargue de los argumentos. Si necesitas responder a algo, escríbelo y pásamelo. Mis padres llegaron con su abogado, un hombre delgado con gafas de montura de alambre y un ceño perpetuo. No me saludaron mientras tomaban sus asientos en la mesa del demandante. Mi madre miraba al frente mientras mi padre susurraba a su abogado. La proximidad física, pero la distancia emocional, creaban una atmósfera surrealista. La jueza Harriet Wilson entró en la sala, una mujer de unos 60 años con el pelo plateado y una expresión que sugería que lo había visto todo en sus años en el estrado. Después de las presentaciones preliminares, revisó el expediente del caso con el ceño fruncido. He estado en el estrado durante 17 años, comenzó, mirando por encima de sus gafas de leer a ambas partes, y debo decir que esta es una de las disputas familiares más inusuales que he encontrado. Señor. Y señora Collins, están demandando a su hija por el 70% del valor de su casa para pagar la educación universitaria de su hija menor. ¿Es eso correcto? El abogado de mis padres se puso de pie. Sí, su señoría. Mis clientes creen que su hija mayor tiene la obligación moral de apoyar la educación de su hermana, particularmente dadas las contribuciones financieras de la familia a su crianza. La expresión de la jueza Wilson se mantuvo neutral, pero su tono se agudizó. Las obligaciones morales y las obligaciones legales no siempre son lo mismo, abogado. Por favor, explique la base legal de su reclamación. Lo que siguió fue un tortuoso argumento sobre contratos familiares implícitos y de apoyo condicional durante la minoría de edad. El abogado afirmó que, al aceptar el apoyo de mis padres cuando era niña, yo había aceptado implícitamente una obligación recíproca de apoyar a mi hermana. Laura tomaba notas con calma a mi lado, apretándome el brazo de vez en cuando para tranquilizarme cuando se hacían afirmaciones particularmente escandalosas. Cuando fue su turno de hablar, se levantó con una confianza serena. Su señoría, este caso no tiene base ni en el derecho de familia ni en el derecho contractual. La señorita Collins era una niña menor de edad bajo el cuidado de sus padres, lo cual es una obligación legal que los padres asumen voluntariamente cuando tienen hijos. Los hijos no firman un contrato para recibir las necesidades básicas de sus padres. Desmanteló metódicamente cada argumento, presentando documentación de mi independencia financiera desde los 16 años, incluyendo declaraciones de impuestos que mostraban que no había sido declarada como dependiente desde el instituto, pruebas de haber financiado mi propia educación, y registros bancarios que mostraban una asistencia financiera sustancial que ya había proporcionado a mi familia a lo largo de los años. Lejos de quitarle a la familia, la señorita Collins ha contribuido con más de $15.000 a sus padres y hermana desde que tenía 18 años, dinero que no tenía ninguna obligación legal de proporcionar, explicó Laura, presentando los registros bancarios como prueba. La jueza revisó los documentos con interés. Señor. Y señora Collins, ¿estaban al tanto de estas contribuciones financieras de su hija? Mi padre se movió incómodo.
Esos fueron regalos, no relacionados con este asunto. $15.000 en regalos parece bastante generoso de alguien a quien están caracterizando como egoísta y reacia a apoyar a la familia, observó la jueza Wilson. Mi madre habló por primera vez. Ese dinero no fue nada comparado con lo que Mia necesita para su educación. Chloe tiene un buen trabajo y acaba de comprar una casa. Claramente tiene recursos que está ocultando. La jueza se dirigió a mí directamente. Señorita Collins, ¿cuál es su situación financiera actual después de comprar su casa? Con el asentimiento de aprobación de Laura, expliqué mi cuidadoso presupuesto, los años de ahorro para una entrada, y mis obligaciones hipotecarias actuales. No soy rica, su señoría. Trabajé en múltiples empleos durante la universidad, pagué mis préstamos estudiantiles con un presupuesto estricto, y ahorré durante años para permitirme una casa modesta. Simplemente no puedo permitirme pagar la educación completa de otra persona sin poner en peligro mi propia seguridad financiera. La jueza Wilson asintió pensativa antes de volverse hacia mis padres. Señor. Y señora Collins, ¿qué planificación financiera hicieron para la educación de su hija menor? Mis padres intercambiaron miradas incómodas. Esperábamos que las becas cubrieran la mayoría de los costos, admitió finalmente mi padre. Mia es muy talentosa. ¿Y no tenían la misma expectativa para la educación de su hija mayor? Presionó la jueza. Chloe siempre fue independiente, dijo mi madre con desdén. Se abrió su propio camino. Porque no me dieron otra opción, interrumpí, arrepintiéndome inmediatamente de haber roto el protocolo. La jueza me dirigió una mirada mesurada, pero no me reprendió. En cambio, dirigió su siguiente pregunta a mis padres. ¿Contribuyeron financieramente a la educación universitaria de la señorita Collins? No podíamos permitírnoslo en ese momento, respondió mi padre. Sin embargo, esperaban que ella pudiera permitirse la educación de su hermana ahora. El tono de la jueza Wilson dejó claro su escepticismo. El proceso continuó con testimonios sobre la dinámica familiar y las expectativas financieras. El abogado de mis padres intentó enmarcar la situación como una simple disputa familiar donde el tribunal debería imponer la justicia entre hermanos. Laura lo contrarrestó enfatizando la autonomía legal de los hijos adultos y la ausencia de cualquier obligación contractual. Mientras los argumentos llegaban a su fin, la puerta de la sala se abrió silenciosamente y Mia entró, tomando asiento en la última fila. Nuestras miradas se encontraron brevemente, y vi una mezcla de vergüenza y determinación en su expresión. Después de una ronda final de declaraciones, la jueza Wilson convocó un receso de 15 minutos para revisar todas las pruebas antes de emitir su fallo. Mientras esperábamos, Mia se acercó a nuestra mesa con vacilación. ¿Puedo hablar con la jueza?, le preguntó a Laura. ¿Sobre qué?, inquirió Laura con cautela. Sobre el hecho de que nunca pedí nada de esto y no quiero que Chloe pague mi educación de esta manera. Laura explicó que la jueza podría o no permitir testimonios adicionales en esta etapa, pero le aconsejó a Mia que se quedara cerca por si surgía la oportunidad. Cuando la jueza Wilson regresó, sorprendió a todos llamando a Mia al frente. Entiendo que usted es Mia Collins, la hermana menor cuya educación está en el centro de esta disputa. ¿Desea hacer una declaración ante el tribunal? Mia se paró nerviosamente en el centro de la sala. Sí, su señoría. Quiero dejar claro que nunca les pedí a mis padres que demandaran a mi hermana. No supe de esta demanda hasta hace poco. Nunca querría que Chloe fuera forzada a pagar mi educación, especialmente no renunciando a la casa por la que tanto trabajó. Mi madre emitió un pequeño sonido de protesta, que la jueza silenció con una mirada severa. Mia continuó, ganando confianza. Chloe siempre me ha ayudado cuando ha podido. Me ayudó a solicitar becas y ayuda financiera. Me enseñó a presupuestar y a manejar el dinero, habilidades que nuestros padres nunca nos enseñaron a ninguna de las dos. Tengo opciones para continuar mi educación sin quitarle nada a mi hermana. La jueza Wilson agradeció a Mia su declaración y luego emitió su fallo. Habiendo revisado todas las pruebas y testimonios en este asunto, encuentro que la reclamación del demandante carece totalmente de mérito. No existe base legal para obligar a un hijo adulto a financiar la educación de un hermano, independientemente de cualquier obligación moral percibida.
Además, las pruebas demuestran claramente que la señorita Chloe Collins ya ha proporcionado un apoyo financiero sustancial a su familia a lo largo de los años, mucho más allá de cualquier expectativa razonable. Continuó, dirigiéndose directamente a mis padres. Señor. Y señora Collins, al tribunal le preocupa el aparente trato diferente que han dado a sus hijas. Parecen haber esperado independencia financiera de una, mientras asumían un apoyo continuo para la otra. Este no es un asunto para un remedio legal, sino más bien para terapia familiar. La jueza desestimó el caso, y en un movimiento final e inesperado, ordenó a mis padres que pagaran mis honorarios legales, declarando que su demanda era frívola y potencialmente vejatoria. Mientras la sala comenzaba a vaciarse, permanecí sentada, abrumada por la finalidad de lo que acababa de ocurrir. La batalla legal había terminado, pero el daño emocional parecía irreparable. Mis padres se fueron sin hablarme, sus espaldas rígidas y su paso acelerado transmitían su enfado por el resultado. Mia se acercó tentativamente. Chloe, siento mucho todo esto. No es tu culpa, le aseguré. ¿Podemos hablar? Quizás tomar un café o algo. Asentí, sin confiar en mí misma para hablar más. Lo que fuera que viniera después en nuestras relaciones familiares, nada volvería a ser igual. La demanda había forzado una confrontación con décadas de disfunción que ya no podían ser ignoradas o excusadas. Mientras Laura recogía nuestros materiales, ofreció una observación amable. El distanciamiento familiar es doloroso, Chloe, pero a veces es necesario para que comience la sanación. Has establecido legalmente tu derecho a tener límites. Ahora puedes comenzar el proceso de establecer límites emocionales también. Al salir del juzgado, sentí una compleja mezcla de vindicación, dolor y, sorprendentemente, esperanza. Por primera vez en mi vida, me había defendido públicamente contra las expectativas y demandas de mis padres. Aunque la victoria se sentía vacía dadas las circunstancias, representaba un primer paso crucial hacia un futuro más saludable. Los días posteriores a la audiencia judicial pasaron en un torbellino de emociones contradictorias. El alivio de que la amenaza legal a mi casa hubiera desaparecido se mezclaba con una profunda tristeza por el estado de mis relaciones familiares. Me tomé una semana libre en el trabajo para procesar lo que había sucedido, pasando días tranquilos en la casa que se había convertido tanto en santuario como en campo de batalla. No supe nada de mis padres, ni esperaba saberlo. El tribunal había hecho explícito lo que había estado implícito durante años: nuestra relación estaba fundamentalmente rota, construida sobre la obligación en lugar del amor, la expectativa en lugar de la aceptación. La demanda no había creado esta disfunción, sino que simplemente la había expuesto de la manera más cruda posible. Laura había recomendado continuar con la terapia, un consejo que me tomé en serio. ¿El doctor? Russell me ayudó a entender que el duelo por una relación que nunca existió sigue siendo un duelo válido. Estás de luto por los padres que merecías pero nunca tuviste, explicó durante una sesión. Esa pérdida es real, incluso si la relación en sí era insana. Trabajamos en establecer lo que él llamaba límites internos, la contraparte emocional de los límites legales que el tribunal había afirmado. Aprendí a reconocer y desafiar la voz de la culpa que me habían inculcado desde la infancia, la creencia de que era egoísta por tener mis propias necesidades y deseos. 2 semanas después del caso judicial, Mia y yo nos reunimos para tomar un café en un lugar neutral. La conversación fue incómoda al principio, con años de dinámicas familiares creando una barrera invisible entre nosotras. Me mudé de la casa de mamá y papá, dijo después de que la charla preliminar se agotara. Me estoy quedando con mi amiga Olivia hasta que resuelva las cosas. ¿Sigues en la universidad?, pregunté. Ella asintió. Reduje mi carga de cursos y conseguí un trabajo en la librería del campus. Me llevará más tiempo graduarme, pero lo conseguiré. También solicité becas adicionales, como sugeriste. Estoy orgullosa de ti, Mia, dije, y lo decía en serio. Tomar el control de tu propio camino no es fácil. Tuve un buen ejemplo, respondió, mirándome directamente a los ojos. Siempre admiré lo independiente que eras, aunque no entendí hasta hace poco que no fue por elección. Esa conversación marcó el comienzo de una nueva relación entre nosotras, una basada en el respeto mutuo en lugar de la dinámica competitiva que nuestros padres habían fomentado.
Mia comenzó a compartir sus luchas y triunfos conmigo como una igual, en lugar de como la hija favorecida que busca limosnas. A medida que pasaron los meses, reconstruí lentamente mi vida en torno a la verdad, en lugar de la mitología familiar. Mi casa, ahora libre de amenazas legales, se convirtió en un verdadero refugio. Pinté paredes, planté un pequeño jardín y gradualmente amueblé las habitaciones con piezas que me traían alegría. Cada mejora se sentía como una afirmación de mi derecho a crear seguridad para mí misma. El trabajo me proporcionó otra fuente de estabilidad. David, comprendiendo la crisis personal que había superado, me ofreció responsabilidades adicionales que me llevaron a otro ascenso. El aumento de ingresos me permitió comenzar una modesta cartera de inversiones, avanzando en mi objetivo de seguridad financiera a largo plazo. Lauren siguió siendo una amiga incondicional, celebrando pequeñas victorias y brindando perspectiva en momentos de duda. ¿Sabes qué es lo que más me asombra de ti?, dijo un sábado mientras me ayudaba a instalar estantes en la cocina. Tu capacidad para la alegría a pesar de todo. Nunca te amargaste. Su observación me sorprendió, ya que no había reconocido esta cualidad en mí misma. Pero tenía razón. A pesar de la disfunción familiar, no había permitido que definiera toda mi visión del mundo. Todavía encontraba placer en las pequeñas cosas, todavía creía en la posibilidad de relaciones saludables. Inspirada por mi propio viaje, comencé un blog sobre independencia financiera para jóvenes de entornos familiares difíciles. La respuesta fue abrumadora, con cientos de comentarios de personas que compartían experiencias similares. Lo que comenzó como un desahogo personal evolucionó hacia una comunidad de apoyo en línea con videochats regulares e intercambio de recursos. A través de esta plataforma, me conecté con otros que entendían los desafíos particulares de construir estabilidad sin apoyo familiar. Discutimos asuntos prácticos como crear crédito y fondos de emergencia, pero también cuestiones emocionales como establecer límites y manejar la culpa. La comunidad se convirtió en una fuente inesperada de sanación, un recordatorio de que la experiencia compartida disminuye el aislamiento. 6 meses después del caso judicial, recibí una carta escrita a mano de mi madre. El sobre permaneció sin abrir en mi encimera durante 3 días, antes de que encontrara el valor para leerlo. Chloe, comenzaba. Los últimos meses me han dado tiempo para reflexionar sobre nuestra relación y mi papel como tu madre. Aunque sigo creyendo que las familias deben apoyarse mutuamente, ahora reconozco que te impusimos cargas injustas desde una edad temprana. Esta comprensión ha sido dolorosa de admitir. La carta continuaba con un intento torpe pero aparentemente genuino de disculpa, sin llegar a asumir toda la responsabilidad, pero reconociendo que se habían cometido errores. Solicitó una reunión para comenzar a sanar a nuestra familia, una frase que simultáneamente desencadenó esperanza y escepticismo. Después de discutir la carta con el Dr. Russell, acepté reunirme con mi madre en un café cerca de mi oficina, un lugar público donde podría irme si fuera necesario. La reunión fue tensa e incómoda, con largos silencios y palabras cuidadosamente elegidas. Tu padre todavía cree que teníamos razón, admitió hacia el final de nuestra conversación. Pero extraño tenerte en mi vida. No puedo volver a la antigua dinámica, le dije con firmeza. Cualquier relación que tengamos en el futuro tiene que basarse en el respeto mutuo, no en la obligación. Ella asintió lentamente. No estoy segura de cómo es eso, pero me gustaría intentarlo. Esta tentativa reconexión no fue ni una reconciliación de cuento de hadas ni un fracaso completo. Durante los meses siguientes, mi madre y yo establecimos una relación cuidadosa y limitada. Nos reuníamos ocasionalmente para tomar un café, nuestras conversaciones centradas en temas neutrales. Mi padre permaneció distante, reacio o incapaz de reconocer el daño causado, aunque dejó de tener un comportamiento activamente hostil. Un año después de comprar mi casa, organicé una pequeña reunión de aniversario. Mia asistió, trayendo a su nuevo novio y un pastel casero. Lauren y Ethan vinieron, junto con colegas que me habían apoyado durante la demanda. Mi madre declinó la invitación con una nota educada, quizás entendiendo que la reconciliación familiar completa, si es que alguna vez llegaba, todavía estaba muy lejos en el futuro. Mientras miraba a las personas que habían elegido estar en mi vida, que me valoraban por quien era y no por lo que podía proporcionar, reconocí el profundo cambio en mi comprensión de la familia. La familia no era simplemente una conexión biológica u obligación,
sino una comunidad construida sobre el apoyo mutuo y el cuidado genuino. La casa que se había convertido en un punto de discordia era ahora incuestionablemente mía, no solo legalmente, sino emocionalmente. Cada pago de la hipoteca se sentía como una afirmación, cada mejora en el hogar como una declaración de mi derecho a crear estabilidad para mí misma. La lección más valiosa de este doloroso viaje fue comprender la diferencia entre culpa y responsabilidad. Durante años, había cargado con la culpa de no cumplir las expectativas de mis padres, de priorizar mis necesidades, de establecer límites. La terapia y la experiencia me habían enseñado que la responsabilidad hacia uno mismo no es egoísmo, sino autoconservación, que los límites no son muros, sino definiciones saludables de donde termina una persona y comienza otra. Todavía tenía momentos de duda y tristeza, días en los que lloraba por las relaciones familiares que nunca tendría. Pero estos episodios se volvieron menos frecuentes y menos intensos a medida que construía una vida alineada con mis propios valores, en lugar de con expectativas impuestas. Mientras estoy en mi cocina hoy, preparándome para otro día en el hogar que luché por proteger, me doy cuenta de que la verdadera libertad no proviene de la validación externa, sino de la convicción interna. Puede que mis padres nunca entiendan o acepten completamente mis elecciones, pero su comprensión ya no es necesaria para mi paz. Esta casa es más que vigas de madera y pagos de hipoteca. Representa mi derecho a definir mi propio camino, a establecer límites saludables y a crear seguridad por mis propios medios. El viaje hasta aquí fue más largo y más duro de lo que debería haber sido, pero eso solo hace que el logro sea más significativo. ¿Qué harías si te enfrentaras a una elección entre las expectativas familiares y tu propio bienestar? ¿Alguna vez has tenido que establecer límites difíciles con tus seres queridos? Me encantaría leer sus historias en los comentarios a continuación. Y si esta historia te ha conmovido, por favor, dale a me gusta, suscríbete y compártela con otros que necesiten escuchar que defenderse no es egoísta, sino necesario. Gracias por escuchar mi viaje. Y recuerda, la familia que eliges puede ser tan significativa como la familia en la que naces.